están? Muy bien, profe. Ya, a ver, me piden que les ayude o les dé una guía en cuanto al desarrollo de su primer deber. El primer deber es escoja un método de análisis de puestos y cree el descriptivo para el puesto de conductor de volqueta. Lo que deben seleccionar es un método. Les voy a mostrar la información. Espérenme, les dejo de compartir para poder abrir la materia de ese tema. Eso corresponde a la unidad 3. A ver. Ahí pueden ver la información. Sí, profe, sí se ve. Ya, verán. Les voy a dar un poco resumido en cuanto a lo que deben hacer el deber. Como les decía, corresponde a la unidad 3, que es el análisis de puestos ya propiamente. Pero como tienen que entregar el deber, me parece que es de este jueves hasta llegar el día de mañana. Entonces, aquí están los métodos de levantamiento de un descriptivo de puesto. Está la entrevista, la observación de puesto, cuestionario, bitácora y combinación, que son los procesos mixtos. De estos procesos, ustedes tienen que seleccionar uno. Por ejemplo, la entrevista. Más adelante van a ver en la información también que ustedes tienen en la plataforma, pueden verificar en qué consiste cada uno de estos procesos. Entonces, la entrevista consiste en lo que propiamente se llama una entrevista de tú a tú, se basan en un esquema de una bitácora de preguntas que van a encajarse estrictamente a lo que es la estructura del puesto, funciones, actividades, propiedades del cargo. Aquí van a ver ventajas, desventajas de cada una de los procesos o las técnicas de levantamiento de puesto. Como primer paso, ustedes deben seleccionar uno de estos métodos. Ustedes seleccionan la bitácora de puestos. Un ejemplo, sustentan por qué seleccionan esa técnica. Porque consideran que es la mejor, porque es la más viable o porque es más manejable, entre otros. O sea, sustentan con sus palabras por qué motivo ustedes seleccionaron esa técnica. A continuación, desarrollan el descriptivo de cargos. No recuerdo si aquí hay un ejemplo de descriptivo. No, aquí en el blanco se sale. Un descriptivo básico. Igual como les mencioné en la clase anterior, hay un ejemplo ya del cargo que les pido, que es del conductor de volqueta, en la web. Entonces ustedes tipean descriptivo de un conductor de volqueta y van a encontrar un sinnúmero de descriptivos. Este descriptivo va a contener cargo, funciones, responsables, a quién va a reportar, quién es su jefe inmediato, cuáles son los posibles riesgos del cargo, cuál es el organigrama en donde se ubica este cargo. Entonces ustedes van a tomar esta información y adaptarla a nuestra realidad como país o inclusive como ciudad. Por ejemplo, en los requerimientos del cargo, licencia profesional, tipo E, tipo C, conocimientos bachiller, estudiante técnico, universitario, entre otros. Edad, si van a tener un rango de edad, van a definir un género, mujer, hombre o indistinto, si van a determinar
como les dije ya, la escolaridad, las funciones, algo sencillo, que se englobe todo a lo que es un conductor de volquete. Como les digo, empezamos con las características básicas, cargo, a quién reporto, quién es mi jefe inmediato, cuáles son mis pares, en eso como se va enlistando. Continuamos con las funciones, competencias y finalmente responsabilidades, organigrama, riesgos de trabajo, si pueden o desean incluirle, no hay problema. Lo importante, utilizar normas APAS, que no sea control C, control V, que sea un trabajo realizado por ustedes, que como es una información que está en la web, que cuente con la fuente bibliográfica, es decir, el enlace de la web donde yo puedo ver que de ahí cogieron la información. ¿Por qué motivo? Van a haber trabajos que tal vez sean iguales, similares, que no debería ser. Si yo encuentro trabajos sin fuente bibliográfica y que son iguales, yo en los comentarios les voy a poner copia de tal compañero, de tal compañero, y automáticamente el trabajo se anula. Si yo no cuento con una fuente bibliográfica, yo no puedo respaldarme que ese trabajo lo hizo una persona, sino que una persona distribuyó a todos. ¿Está claro hasta el momento? No sé si tienen dudas aún de este proceso que deben realizar. Ingeniera, buenas tardes. La tarea número 4 se puede hacer un mapa conceptual. ¿Cuál es la tarea 4? Si me recuerda, por favor. La de investigación y la del Empower. El del empowerment puede ser un mapa conceptual mientras usted me ponga la información que les pido ahí, lo que es el empowerment y las principales ventajas y desventajas para las empresas. Pueden poner más información si ustedes consideran que amerite, que sí puede ser un mapa conceptual. De igual manera, normas APA y ahí sí de ley fuente bibliográfica al considerarse que es una investigación. Profe, perdón por interrumpir. La clase está grabada. Sí, Sí. Ya. Profe, tengo una duda en el primer deber. En este caso, ¿podemos nosotros demostrar esa información mediante una tabla? Hacer una tabla, sí, lo cual haga el conductor. el descriptivo de cargos de manera general se lo esquematizan como un mapa conceptual. Puede ser en una tabla donde la información ustedes consideren que sea clara y entendible. Listo, profe, gracias. Ujú. Ingeniera, disculpe, otra cosita. Bueno, las clases anteriormente se realizaban a las 7 o 8 de la noche. En cambio ahora nos están colocando a las 6 de la tarde y bueno, en mi caso yo trabajo y no me he podido conectar a las otras clases. Y estoy revisando, pero no están colgadas las clases grabadas en la plataforma. No sé si nos puede ayudar para que nos den colgando para poder chequear las otras clases, por favor. Ya le voy a pedir, porque yo ya mandé los videos de las clases para que se cuelen, ya le voy a pedir que se cargue. Lo de cambiar la hora de clases, sí, no considero que se apruebe, por lo que me parece que tienen clases también después y las horas chocaban y era la única hora que podía dictar la clase. O sea, sinceramente, profe, las clases ya, las que nos aumentaron en este semestre, ya acabamos, ayer acabamos literalmente. Ahorita ya Ya, tenemos tiempo y aparte, justo de lo que anteayer yo vi la materia, creo que se fue muy rápido, o sea, esta materia se está yendo muy rápido, ¿sí? Y digamos, el 30 de este mes ya se acaba esta materia, ya claro, el culminamos. 30 ustedes ya rinden el examen. Sí, profe, por eso mismo es como que no nos dieron el tiempo justo para nosotros poder entender esta materia y aparte resolver los trabajos, aunque no tampoco no están tan complicados, pero como le digo, o sea, la cosa es aprender más. Ya le voy a solicitar más tiempo para la asignatura.
Ya le voy a informar a la persona, a Carla de académico, para ver si les da alguna resolución para su favor. Muchas gracias, profe. Ya. Entonces, hasta el momento, tal vez alguna otra duda o inquietud que tengan referente al taller o de la materia. Ingeniera, buenas. Claro, yo sí tengo una duda, recién me acabo de conectar, porque el tema es que el horario es muy complicado porque estamos en los trabajos y le estaba poniendo atención, pero lamentablemente no pude porque me llegaron a interrumpir. Sería Ya. bueno que me lo... si es posible, No le escucho bien, está entrecortado su internet. si es posible que lo pueda volver a repetir. Lo de la tarea que deben entregar, como les decía al inicio, Exactamente. el descriptivo de cargos y escoger un método de análisis de puestos y realizar el descriptivo de cargos. Escogen el método que les enlisté, que está en la unidad 3. Esto también está un poco chocado porque aún no tomamos la clase y ya les piden realizar. También voy a pedirle que se cambie, si es que se podría. Porque el segundo deber es lo que ustedes deben realizar el proceso de selección, que eso ya acabamos de ver el día de hoy. Entonces, el deber que deben entregar, elegir un método de análisis de puesto, entrevista, bitácora, método de observación, entre otros. Sustentan por qué eligieron ese método, es decir, justificar con sus palabras por qué eligieron el método, y a continuación realizan el descriptivo, donde debe constar información básica como el cargo, funciones, requisitos básicos, responsabilidades, competencias, el organigrama, si gustan desarrollar un organigrama sencillo donde se ubica un chofer de volqueta, partes de riesgo de salud laboral. Eso es lo básico que deben poner mediante esquema, tabla, como ustedes se acomoden en la información. Colocar la fuente bibliográfica y hacer aplicación de normas APA. Ese es el desarrollo de su deber. Tal vez ahí quedó un poco claro o tienen aún dudas. Pero normas APA, ¿a qué normas APA nos regimos? Las, ¿O cómo lo vamos a hacer? las normas APA son únicas. Entonces yo quiero por lo menos que apliquen el justificado, el mismo tipo de letra, el que no se evidencie que un trabajo fue control C, control B. No sé si con eso me explico mejor. No quiero un copy-paste del internet. No quiero palabras en azul, resaltadas, subrayadas. Quiero que ustedes por lo menos manipulen la información que van a tomar del internet y la transformen a su perspectiva. ¿Tal vez alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda. Yo ya ayer resolví una tabla, pero no está completa, ¿no? Sino más o menos estaba para guiarme y no sé si es que estoy bien, no sé si es que yo puedo compartir la pantalla para que usted pueda ver. Me puede enviar a mi WhatsApp y yo le reviso como borrador. Listo, profe. ¿Me puede ayudar con su número también, porfa? Aquí le voy a poner en el chat para todos. Ahí lo pueden visualizar. ¿Cuál es su nombre, profe? Valeria Albán. Me pueden enviar el borrador de sus deberes, yo les reviso y les indico si hay que modificar o cambiar, aumentar algo. Pero Entonces, una consulta. Usted dígame. nos decía la vez anterior que hagamos uno como que fuéramos a solicitar el puesto de trabajo.
Toca hacerlo eso. Ese es el segundo deber, ese es el proceso de selección. El que deben entregar mañana es el de análisis de puesto y descriptivo de cargo. Entonces, ese hace referencia a lo que les acabo de mencionar, a escoger el método y desarrollar el descriptivo. De ahí el otro es el segundo taller que hace referencia al proceso de selección hasta el plan de acogida, lo que vamos a culminar de revisar el día de hoy. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Si no hay más dudas, continuamos con la clase. Culminamos con la unidad 2, que es el día de hoy. ¿No hay dudas? Continuamos entonces. Como les dije, el día de hoy vamos a continuar con la unidad, culminando la unidad 2 con el tema de lo que es el plan de acogida o inducción al cargo y a la empresa. Este plan de acogida tiene como objetivo dar a conocer al nuevo candidato toda la información de la empresa, del cargo, del departamento y del área. Es la planificación de la toma de contacto y seguimiento del nuevo profesional que se incorpora a la empresa. ¿Con qué objetivo yo hago un plan de acogida? Para familiarizar al nuevo empleado con todo el personal vigente en la empresa. Ayuda en el proceso de integración, reduzco tiempos de integración, ofrecemos medios para conocer y compartir los valores y objetivos de la empresa, reducimos los miedos del nuevo personal y vamos a brindar la información en cuanto a la estructura y planificación a la incorporación de su nuevo empleado. Siempre nos vamos a basar o vamos a tener un checklist de información o un checklist de las actividades que se van a realizar. ¿Qué es un checklist? Es un listado de actividades que vamos a ir desarrollando tanto de manera general como de la parte específica ya del cargo. Por ejemplo, de manera general, vamos a dar una bienvenida a la empresa, damos a conocer misión, visión, valores, políticas, entre otros, que van a dar una visión global de la empresa al nuevo colaborador. La incorporación se va a definir como objetivos de su puesto y departamento. Ya vamos a adentrar al nuevo personal a su área de trabajo. Y el seguimiento es importante, pues es donde se va a valorar la información que se ha compartido, tanto general y específica, y cómo esta nueva persona va a ejecutar las actividades en su cargo. Aquí, mediante la valoración o evaluación, vamos a darnos cuenta si amerita una reinducción general o parcial. Siempre van a quedar tal vez huecos de conocimiento, pues al ser una persona nueva va a recibir mucha información de funciones, de actividades, de periodicidad, de cumplimiento. Entonces, este es un riesgo bastante alto que las personas de talento humano debemos dominar con el objetivo de poder reforzar y no dejar esos huecos para la ejecución de actividades. La inducción de personal puede considerarse como un proceso que trata de inducir, socializar, orientar y acoger al personal nuevo que ingresó a la empresa u organización. Es decir, vamos a dar una bienvenida adecuada, vamos a permitirle sentirse parte del grupo. Existen muchas empresas donde para realizar un proceso, un adecuado proceso de inducción, realizan un evento de bienvenida. Puede ser un desayuno,
un almuerzo, un break, entre otros, con el objetivo de ¿qué? De reducir tiempos en cuanto a la integración del personal, debido a que en una reunión es más fácil que esta nueva persona conozca a toda la población de la empresa y no únicamente a su departamento. Entonces aquí es lo que con nuestro objetivo como talento humano es realizar eventos donde la nueva persona tenga más acogida, una acogida más directa a la empresa. Una inducción bien planeada y realizada seguramente dará como consecuencia menos errores iniciales y una mejor comprensión de lo que se espera de él. Una correcta inducción nos va a asegurar un empleado, valga la redundancia, seguro de haber tomado la decisión de ingresar a esta empresa. Si nosotros realizamos una inducción con errores, sin información, le arrojamos como que a la nada. Entró la persona y no se presenta nadie, y ya empieza a trabajar, ya tiene responsabilidades, ya comete errores, se le hace llamadas de atención. Lo que ocasionamos es una desmotivación con el riesgo a que esta persona decida no continuar con la relación laboral y represente un gasto para la empresa. Es decir, que nos tocaría hacer un reproceso de selección. Es por eso que es importante ejecutar cada uno de los procesos de recursos humanos con la mayor cautela posible, con la mayor objetividad en pro y beneficio de la empresa y de la persona, siempre pensando en ambas líneas. No podemos trabajar de unidireccional. Talento humano tiene gran responsabilidad en brindar un ambiente adecuado tanto para la empresa como para el trabajador. Si talento humano no tiene la capacidad de hacer una mediación y mediar propiamente dicho entre trabajador y empresario, ahí caen en un gran error y caemos en grandes conflictos laborales, donde se pueden dar despidos, renuncias, problemas hasta legales. Es por eso que es importante que recursos humanos o talento humano sepa manejar y dominar todos los roles que le corresponden. Para llevar a cabo la inducción hay que considerar dos aspectos, una inducción a la organización y una inducción al puesto. Esto es lo que yo deseo en su próximo trabajo que ustedes desarrollen también. Como les comenté, es un proceso de selección hasta el proceso de acogida. Ustedes van a indicar si van a realizar únicamente una inducción general a la organización o general y específica la inducción al puesto. ¿Por qué es importante ejecutar estas dos inducciones? Pues la persona, más allá de conocer a la empresa como tal, también necesita conocer cada uno de los detalles para realizar su trabajo, para ejecutar sus actividades. Por ello es recomendable llevar a cabo esta inducción como un proceso, una serie de pasos, a través de un programa, el checklist que les mencionaba. Como seres humanos tenemos bastante dificultad de retener información y más aún cuando se trata en un proceso de verificación. Entonces es importante tener un listado de actividades que voy a ir verificando si se ejecutó y no se ejecutó. Y esta me va a servir para el proceso de evaluación. Si yo digo una correcta visión general, si por ejemplo es una recepcionista, le indiqué cuál es el proceso de recibimiento a los nuevos colaboradores o de recibimiento a los clientes externos, al cliente interno, si esta persona envía correspondencia, con qué proceso debe seguir, con qué líneas de servicio debe trabajar. Entonces, todo esto me va a ayudar a tener en el checklist y saber si se brindó o no esta información. Un programa efectivo de inducción deberá alcanzar los siguientes objetivos. ¿Por qué o en base a qué? Dará una sincera bienvenida al nuevo colaborador. Tratará de causar una primera impresión positiva de la empresa. Confirmará la decisión del empleado de unirse a ella. Enseñará todos los elementos fundamentales que todo empleado nuevo debe de saber. Dará elementos básicos para la capacitación. Hará sentir cómodo al nuevo empleado. Como ven, el objetivo de esta inducción, de un plan de inducción, es brindar
una seguridad al nuevo empleado. Confirmarle que su decisión de ingresar a la empresa fue la mejor, tanto para él como para la empresa. La mayoría de los planes de programas de inducción contienen información como para inducirlo a la organización, misión, visión, valores, entre otros. Para inducirlo al puesto, aquí nos basamos también en el descriptivo de puesto. El descriptivo de puesto nos sirve de mucho para saber dar una inducción. Esta información se la va a verificar en el listado de funciones. Ahí yo verifico si ya se le capacitó en el facturero, si le capacitó en el cierre de cajas, si se capacitó en el manejo del sistema contable, el sistema informático. Entonces, es bastante útil el descriptivo de puesto también en el proceso de inducción. Para la inducción general o de la empresa como tal, vamos a compartir información ¿de qué? De la historia de la empresa, productos o servicios que brindamos, las políticas generales, tanto de área, del departamento y de recursos humanos, misión, visión, los directivos. Es muy importante conocer el organigrama, la ubicación geográfica y la estructura organizacional. La inducción para el puesto, ya para las responsabilidades, conocer el nombre de su puesto, funciones a desempeñar, el horario de trabajo, lugar y día de pago, ubicación de servicios como comedor, enfermería, lugar de herramientas o útiles de oficina, prestaciones y beneficios, reglamentos internos de trabajo, ubicación física del puesto, medidas de emergencia, entre otra información. Dentro de mis contenidos del programa de inducción, puedo tener una reunión, presentación con directivos, recorrido por las instalaciones, videos institucionales. La parte de videos institucionales es muy útil para reducir tiempos de ejecución, pues aquí vamos a hacer un video institucional donde se van a mostrar de manera virtual las áreas físicas de la empresa, tal vez los productos que manejamos, líneas fuertes, líneas nuevas, entre otros. Presentación al jefe inmediato y compañeros de trabajo. Proporcionar el manual de bienvenida o de inducción. Muchas empresas cuentan ya con manuales de seguridad, políticas internas, políticas del área, de recursos humanos y reglamento interno de trabajo. Es importante brindar esta información física y tener un respaldo que se entregó esta información. Por ejemplo, considero que en sus trabajos les debieron entregar el reglamento de seguridad y salud ocupacional. El de la persona responsable de talento humano, al entregarles este documento, debe hacerles firmar un respaldo de acta de entrega, confirmación de entrega. Con eso, recursos humanos no se deslinda de responsabilidad, pero sí deja en constancia que brindó la información si es que a futuro se ocasiona algún accidente o hay alguna manipulación inadecuada de alguna máquina. Entonces, este es el objetivo de entregar y tener un respaldo de que se entregó esta información. Hasta el momento tal vez tienen alguna duda en cuanto al plan de acogida, como les indiqué a un inicio. Hasta el punto anterior es donde ustedes deben desarrollar su deber ser, es decir, desde el proceso de selección, fuentes de reclutamiento, elaboración de un anuncio, elegir las técnicas de entrevista, de selección, hasta el plan de acogida que acabamos de ver. No sé si tengan alguna duda. Si no hay dudas, continuamos con lo que es la evaluación del desempeño, que es el proceso que se da una vez que el funcionario ya pertenece de manera fija en la nómina empresarial. Las evaluaciones de desempeño se las puede aplicar de diferente manera. Existe un sinnúmero de técnicas para poder aplicar este tipo de evaluaciones. Inclusive, se hace evaluación al personal nuevo. Como se decía, se realiza una verificación de información. Al final de la inducción, nosotros vamos a dar un plazo de adaptación de unos 15 a 30 días y vamos a verificar la capacidad que tuvo el nuevo funcionario para adaptarse y acoplarse a la ejecución de las nuevas actividades. Consideremos que muchos cargos requieren
experiencia anticipada, pero esto no significa que nos va a asegurar una adecuada ejecución de actividades. Los subsistemas de recursos humanos. ¿Con qué objetivo existen los subsistemas de recursos humanos? La gerencia de recursos humanos tiene el objetivo de identificar dónde trabajar, con quién trabajar, qué trabajar y saber por qué trabajar o con cómo seguir trabajando. ¿Con qué objetivo mencionamos esto? Pues esto recae en la evaluación del desempeño, que es la función esencial que de una u otra manera suele efectuarse en toda organización moderna. La evaluación es como una prueba que ustedes van a rendir, más coloquialmente hablando, es un examen que se rinde en cuanto a los conocimientos de las actividades que nosotros realizamos, en ejecución de tiempos, cumplimiento de los mismos, inclusive la evaluación del desempeño me va a servir para diferenciar o entender si es que ese cargo está con una sobrecarga de trabajo o tiene demasiado tiempo muerto. Me va a ayudar a diferenciar si el cargo amerita ser aperturado para que sean 2 cargos o 2 personas para que ocupen esa actividad o inclusive reducir personal. También me sirve para crear una balanza o una valoración mejor de cargos en función de una adecuada evaluación del desempeño. Yo puedo crear una política de compensación. Por ejemplo, tengo una escala de evaluación sobre 100 puntos. Yo como empresa, como directivo, he decidido que las personas que tienen un resultado sobre los 85 sobre 100 van a ser quienes ameriten acceder a una bonificación adicional a su sueldo. La evaluación del desempeño es el proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado. Es decir, aquí vamos a medir el todo de sus actividades, no solo lo que realizan el día a día o mes a mes o de manera anual. Vamos a verificar y a revisar la ejecución de su trabajo que se va a evidenciar en un ejercicio fiscal completo. Por eso es recomendable que estas evaluaciones de desempeño se apliquen a la nómina que ha permanecido en la empresa por el lapso no menor a 6 meses. Esto me permitirá tener información real y verídica de las funciones y desempeño de mi personal. Es proporcionar una descripción exacta y confiable de manera en que el empleado lleve a cabo su labor en su puesto. Para lograr este objetivo, el sistema debe ser válido, práctico, confiable, efectivo, aceptado y que tenga niveles de medición o estándares verificables. Si bien los métodos de evaluación del desempeño existen un sinnúmero de evaluaciones, son cuestionarios que van a ser llenados por el entrevistado, por un tercero, por sus propios jefes e inclusive por ustedes mismos o sus compañeros. Estas técnicas tienen que ser baremadas. ¿A qué me refiero? Baremar significa verificar que hayan ya sido aplicadas y que éstas sean útiles al 100%. Cuando yo voy a realizar o aplicar una técnica de evaluación de desempeño, significa que ya fue utilizada en otras empresas. No puedo crear yo una evaluación sin una base ya existente. ¿La puedo adaptar o mejorar? Sí. ¿Puedo sacar de una evaluación de 360 grados ciertos aspectos que se apliquen al cargo operativo, gerencial o mandos medios? Sí puedo, pero crear una sin un proceso de baremación no van a arrojar resultados esperados ni confiables. El objetivo general de la evaluación del desempeño es proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en que el empleado lleva a cabo su labor en el puesto. Para lograr este objetivo, el sistema debe ser válido, práctico, confiable, efectivo, aceptado y que tenga niveles de medición o estándares verificables. ¿Cuáles son las ventajas de realizar una evaluación del desempeño? Para la empresa tiene demasiadas ventajas, tanto como para el colaborador. Mejora el desempeño, políticas de compensación, decisiones de ubicación, necesidades de capacitación y desarrollo,
planeación y desarrollo de las carreras, imprecisión de la información del puesto, errores en el diseño del puesto, desafíos externos. Son mis objetivos principales para yo aplicar una evaluación del desempeño. No siempre las evaluaciones del desempeño van a englobar todos estos objetivos, pero la empresa en su planeación estratégica va a enfocarse sobre qué va a desarrollar. Puede enfocarse en una mejora en el desempeño de sus colaboradores, tal vez en un plan de capacitación más óptimo para el personal, mejorar las políticas de compensación o crear o reducir cargos. Entonces, esto se va a definir siempre en la planificación estratégica general. Los empleados que son dirigidos deben ser evaluados en su desempeño individual. Al evaluar el rendimiento, se debe alentar si es satisfactorio o bien emprender acciones correctivas si es inferior a lo estipulado. La evaluación del desempeño siempre va a tener como resultado una mejora para la empresa como para el colaborador. Si existen brechas de conocimiento, se dará una recapacitación. Consideremos que la persona que permanece más de 5 años en un mismo cargo no significa que sea una persona que no va a cometer errores. Por el contrario, puede tener brechas de conocimiento y esto se va a evidenciar en la evaluación del desempeño. Puede generar errores y tal vez cubrirlos, pero no siempre va a poder sacar adelante un trabajo y permitir que la cadena de valor de la empresa continúe a paso firme. Entonces, eso es lo que queremos con la evaluación del desempeño. No es indisponer al personal, es por el contrario mejorar su desempeño, sus conocimientos e inclusive mejorar su motivación, a lo que topamos lo que son compensaciones tanto de carácter económico como emocionales. El personal va a ser gratificado de esa manera. ¿Cuál es el papel de la gerencia de recursos humanos? ¿Cuál es el papel que va a desempeñar recursos humanos en esta aplicación? Es el encargado de diseñar el sistema. No podemos decir diseñar, sino de escoger el mejor ya existente. Implementa el sistema en toda la empresa. La evaluación del desempeño se va a aplicar a toda la empresa, indistintamente si son cargos operativos, estratégicos o de mandos medios. Es decir, yo voy a aplicar mi evaluación tanto a gerentes, líderes, analistas, inclusive y sin hacer de menos a mi personal de limpieza, conserjes, porteros, etcétera. Todo mi global, mi población total va a ser partícipe de esta evaluación. ¿Por qué motivo? Yo no puedo dejar de lado al personal de limpieza porque considero que sus funciones no aportan. Por el contrario, el personal de limpieza tiene gran responsabilidad debido a que es quien tiene la imagen de la empresa física a su cargo. Si es que yo encuentro un área sucia, no se ha limpiado en semanas, hay constante basura, no voy a echarle la culpa solo a la persona que va a estar en esa área, quien ocupa ese lugar, sino también a la persona de limpieza. Pues si la persona dejó sucia, la de limpieza tiene que reportar a su jefe inmediato que ese puesto constantemente deja basura botada, es desordenado, etc. Para evitar inclusive inconvenientes de que tal vez esta persona le solicitó que no limpie su puesto, que no se acerque o cosas así. Entonces todo esto va a ser muy importante para la implementación del sistema. Considerar desde los cargos inferiores hasta los cargos gerenciales. Uniformizar el procedimiento de evaluación para cada tipo de empleado. Como les dije, se va a seleccionar un método de evaluación, pero no va a ser el mismo esquema o el mismo cuestionario para un gerente como para un chofer, me invento. Pues las responsabilidades y las actividades que van a ejecutar cada uno de ellos no son las mismas. El gerente va a ser más administrativo y el chofer es de carácter operativo. Va a tener riesgos externos, va a estar expuesta al clima en sí, a la parte externa de la empresa. No van a tener el mismo índice o el mismo riesgo de latente para cada cargo.
Colabora en la toma de decisiones una vez evaluados los empleados. Es también responsable de entregar un informe a la empresa con los resultados ya finales de la evaluación del desempeño. Esta estandarización es muy útil y confiable porque es un sistema de evaluación del desempeño que debe ser estandarizado. Como les dije, debe ser verificado y comprobado. No podemos crear un listado de un cuestionario que Recursos Humanos se le ocurrió en ese momento aplicar. No puede ser válido para evaluar el desempeño del personal. Los elementos comunes para la evaluación del desempeño. Los estándares propiamente, mediciones y aparición de elementos subjetivos en el calificador, es decir, en la persona evaluadora. ¿Qué son los estándares del desempeño? Son los parámetros que permiten mediciones más objetivas. Para ser efectivos deben guardar relación con los resultados que se desean en cada puesto. Se desprende de la descripción de puestos. Como les mencioné, la evaluación del desempeño va a servirse de la evaluación o descriptivo de puestos. Las mediciones del desempeño son los sistemas de calificación de cada labor. Estas mediciones pueden ser objetivas o subjetivas. Las observaciones del desempeño pueden llevarse a cabo en forma directa o indirecta. En esta parte se va a basar estrictamente en la técnica de evaluación que la empresa decida aplicar. Las mediciones subjetivas y objetivas en cuanto a los estándares ya establecidos. Estos son de manera general, son calificaciones no verificables que pueden considerarse como opiniones del evaluador. Creatividad, iniciativa, don demand. Los aspectos generales que pueden distorsionar la calificación del desempeño. Es preferible tratar de que no se adultere la información de la evaluación del desempeño. Por eso, la mayoría de empresas contratan a personal externo o tercero para que aplique esta información o esta técnica de evaluación, debido a que ahí van a existir menor índice de distorsiones en la calificación del desempeño. No van a haber prejuicios personales, efecto de acontecimientos recientes, tendencia a la medición central, efecto de halo o aureola, interferencia de razones subconscientes. Muchas veces recaemos en errores como recursos humanos en evaluar al personal en función de las actividades recientes. Por eso les mencionaba al inicio que es recomendable evaluar al personal o la evaluación del desempeño se aplique al personal que ha permanecido más de 6 meses en la empresa dentro de un ejercicio fiscal. ¿A qué me refiero con ejercicio fiscal? Año completo, 2022 completo, de enero a diciembre, o si la empresa prefiere de junio a junio, pero que sea un ejercicio fiscal completo, que se contemplen 12 meses de corrido. ¿Cómo reducimos las distorsiones en la calificación? Capacitando a los evaluadores, retroalimentando el sistema implementado y selección adecuada de técnicas de evaluación idóneas. Si nosotros seleccionamos una adecuada técnica de evaluación, van a haber menor índice de errores que al elegir una nueva técnica. ¿Cómo vamos o qué pasos se debe seguir para capacitar a los evaluadores, ya sea recursos humanos o personal externo? Se explica las fuentes de distorsión, la importancia de la evaluación, la necesidad e imparcialidad y objetividad, ejercitar a los evaluadores antes de aplicar el sistema de evaluación. Es importante que la persona que va a ejecutar esta técnica domine al 100% de la aplicación de esta técnica, valga la redundancia. ¿Por qué motivo? Si yo como ente evaluador no conozco la técnica, no conozco la evaluación que voy a aplicar, voy a tener gran dificultad para obtener los resultados deseados e inclusive para emitir el informe a la empresa. Porque yo no voy a saber en función de qué están evaluando o por qué le están evaluando al chofer, por qué le están evaluando al gerente, con qué objetivo, en qué se basan. Entonces es importante que primero se capacite a las personas que van a estar a cargo del proceso
para que ellos puedan dominar y manipular este proceso. ¿Cuáles son los métodos o técnicas de evaluación existentes? Escalas de puntuación, listados de verificación, selección forzada, registro de acontecimientos críticos, escalas de calificación conductual, verificación de campo, estimación de conocimientos y habilidades, métodos de evaluación en grupos. Estos tienen unas subdivisiones como establecimiento de categorías, distribuciones forzadas, distribución por puntos, comparación por parejas. De manera general vamos a ir viendo algunos aspectos de algunas técnicas de la evaluación del desempeño, como la de elección forzada, que es un método que fue desarrollado por un equipo de técnicos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial para escoger los oficiales de las Fuerzas Armadas de su país que debían ser ascendidos. Consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas de alternativas de tipos de desempeño individual. En cada bloque o conjunto compuesto de 2, 4 o más frases. El evaluador debe elegir por fuerza solo una o dos, las que más se apliquen al desempeño del empleado evaluado. Este hace referencia, por ejemplo, a los test de personalidad que se aplican de manera psicológica o que tal vez en algún momento de sus vidas hayan ustedes desarrollado, donde les piden elegir de entre 4 características la que más se asemeja a su personalidad. Si usted es inductivo, si es que es más expresivo, carismático, cariñoso, tranquilo. Entonces, de esas 4 alternativas les indican que seleccione solo uno. Más o menos es así la aplicación de este test. Entre sus principales ventajas y desventajas tenemos como ventajas: proporciona resultados confiables y extensos de influencias subjetivas y personales, porque elimina el efecto de diálogo o generalización. Su aplicación es sencilla y no requiere preparación previa de los evaluados. Como desventajas, elaboración e implementación son muy complejas, pues exigen una planeación muy cuidadosa y demorada. Cuando se utiliza para el desarrollo de recursos humanos, requiere información complementaria acerca de las necesidades de capacitación, potencial desarrollo. Esto es igual de la elección forzada. Este es otro método, el de incidentes críticos o acontecimientos notables. Es un método sencillo de evaluación, es similar al anterior, pero este se basa en el hecho de que el comportamiento humano existen ciertas características extremas, capaces de conducir a resultados positivos o negativos. En consecuencia, el método no se preocupa por las características normales, es decir, que lleva al extremo a cada persona. Elegir si usted es alegre o triste, más o menos así. No va a haber un melancólico, es decir, va blanco o negro. El método de investigación de campo es un método que desarrollado en base a entrevistas de un especialista en la evaluación con el superior inmediato, mediante los cuales se evalúa el desempeño de sus subordinados, buscando las causas, los orígenes y los motivos de tal desempeño. Es un método más amplio que nos va a permitir, además de emitir un diagnóstico del desempeño del empleado, planear junto con el superior inmediato su desarrollo en el cargo y la organización. Aquí encontramos algunas ventajas y desventajas. Esto de manera general no es algo que vamos a aplicar ni a desarrollar en ninguno de sus trabajos. Solo pueden revisar la información para su evaluación general. Las ventajas del método de campo: tiene elevado costo operacional por intervención de un especialista en la evaluación. Hay retardo en el procedimiento debido a la entrevista 1 a 1. Es decir, que aquí vamos a tener más o menos como el proceso de selección. Vamos a realizar una entrevista personalizada. Aquí vamos a ver algunas técnicas de la entrevista o de las técnicas de evaluación del desempeño
en función a lo que es la entrevista, propiamente dicha, los objetivos que se proponen como tal, comunicar, apoyar determinadas decisiones, promover el desarrollo de los empleados, la política salarial, el desarrollo de los mismos. Entonces, esto es de manera general como las pautas para la aplicación de la evaluación del desempeño. Vamos a destacar los aspectos más positivos del empleado. Es importante permitirnos generar confianza con nuestros colaboradores para que no exista una tensión al momento de aplicar la evaluación del desempeño, con el objetivo de que la evaluación me arroje resultados más reales en los cuales yo voy a trabajar. Porque si yo no tengo una información real de parte de mis colaboradores, se me va a dificultar enormemente realizar un plan de trabajo. ¿Cuál va a ser mi plan de trabajo? Como mencioné aún en principio, desarrollar planes de capacitaciones adecuados, tanto internas como externas, desarrollar lo que son las políticas salariales en base a bonificaciones del personal, entre otros. Técnicas que utiliza el evaluador para proporcionar retroalimentación al evaluado, es decir, el personal va a recibir una información del por qué fue evaluado, cuáles fueron los resultados que obtuvo, qué mejoras puede obtener mediante esta evaluación o qué va a pasar a futuro. Esto tiene que ser mediante un convencimiento, un diálogo y solución de problemas. En toda técnica aplicada siempre va a haber una resolución de problemas o nos vamos a basar en esta resolución de problemas. Es importante manejar una adecuada comunicación, tanto para la evaluación, para la ejecución y para la difusión del mismo. Antes de aplicar cualquier técnica de talento humano, ya sea evaluación del desempeño, clima laboral, selección de personal, es importante difundir y comunicar a todo el personal. Con esto vamos a evitar generar distorsión en la información. Si yo no comunico que estoy haciendo mi evaluación del desempeño al personal, van a considerar o se va a generar rumores de que están viendo a quién despedir y ahora mañana qué va a pasar. Entonces voy a reducir todo este tipo de chismes. En el momento que yo genero una información global al personal, voy a eliminar todo este descontento en nuestro personal. Por eso es importante la comunicación durante todos los procesos de recursos humanos. Estos son los errores más comunes cuando aplicamos la evaluación del desempeño. Permitimos que se generen prejuicios personales, efecto de acontecimientos recientes, tendencia a la medición central, efecto a lo de simpatía o antipatía, interferencia de razones subconscientes, deseo de agradar y conquistar popularidad. ¿Cómo reducimos? Con capacitación, retroalimentación y en la praxis. Como les dije, es importante informar a nuestro personal sobre los procesos que estamos haciendo, seleccionar una adecuada técnica. Aquí vamos a ver una de las técnicas más utilizadas en el proceso de evaluación del personal, que es la técnica de evaluación de los 360 grados. Esta técnica es más actual debido a que se aplica a todo el personal. Un ejemplo, yo, colaboradora de la empresa X, voy a ser evaluada durante mi ejercicio fiscal. ¿Quiénes me van a evaluar? Tanto mis jefes, mis pares, inclusive las personas externas. Es por eso que aquí, como ven, es un giro de 360 grados. Me van a evaluar mi superior, mis iguales y mis inferiores. Y también la persona que está externa. Yo, como recursos humanos, no puedo ser un ente aislado. Siempre voy a tener a capacitaciones externas, voy a tener a un cliente externo, el mismo que tendrá la capacidad de evaluar. Por ejemplo, en las recepcionistas, han visto que tienen un medidor o una tabla de evaluación, donde ellos les permiten evaluar en los bancos, por ejemplo. Califique su trato, bueno, malo, regular.
eso ya es una evaluación, forma parte de mi evaluación de 360 grados, pues le estoy permitiendo a mi externo, al quien no forma parte de mi empresa, califique la atención que le está recibiendo por parte de mi colaborador. Puede ser que en ese momento mi colaborador tuvo algún inconveniente, fue grosero, o pese a los problemas que tenga, tanto internos como personales, dio un buen trato, dio una buena atención. Entonces, esa evaluación me sirve también a mí en esta evaluación de 360 grados. Por eso es importante ejecutar una evaluación en torno a las necesidades de mi cargo y de mi empresa. Los componentes de la evaluación del desempeño están la introducción, descripción del sistema, marco del sistema, input, proceso, output, diseño conceptual, formatos de evaluación, metodología de los formatos, consideraciones de la entrevista, aplicaciones del sistema. Aquí está el mismo esquema con los mismos insumos y productos que les acabo de decir. De manera general, cómo debo yo realizar mi diagnóstico de evaluación o mi proceso de evaluación para poder dar un informe a la empresa. ¿Con qué factores yo voy a diferenciar o qué factores van a ser base de mi sistema? Identificación, medición y gestión de la evaluación. Identifico mis áreas a trabajar, mido o elijo la técnica del desempeño y la gestión de la evaluación orientada a maximizar el potencial de los empleados. Vuelvo y recalco o vuelvo y repito. Mi objetivo de la evaluación del desempeño siempre va a ser una mejora, tanto para la empresa y más aún para mi personal. Yo debo enfocarme en el trabajo y el desarrollo del talento que estoy manejando yo, no solo de mi área, sino de mi empresa. Yo debo velar porque mi personal tenga una satisfacción general y no específica de cada cargo o de cada persona. Si yo cuento con un personal adecuado y motivado, voy a tener menores índices de rotación. Aquí culminamos la unidad 2 y la siguiente clase continuamos y desarrollamos la unidad 3. Tal vez alguna duda hasta el momento. Si no hay dudas, eso sería todo por hoy. Continuamos en la siguiente clase. Hasta luego.